Lunes 19 de julio de 2021, soy Paloma Barreto y es un gusto darles la bienvenida a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con la información electoral. Amigos, les contamos que este 10 de octubre se realizará la consulta popular de revocatoria y se llevará a cabo en 13 distritos a nivel nacional. Veamos los detalles. El Jurado Nacional de Elecciones convocó a consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021 para el próximo 10 de octubre. La consulta se realizará en 13 distritos de diversos departamentos del país. El proceso comprenderá a 55 autoridades municipales, entre ellas 3 alcaldes distritales y 42 regidores, que pertenecen a los distritos de Pilpinto en Cusco, Sama en Tacna, San Buenaventura en Huánuco, Tauripampa en Yauyos, Ñahuimpuquio en Huancavelica y Langa en Huarochirí, asimismo a los distritos de Chavín en Ica, Cotabambas y Justo Apuzahuaraura en Apurímac, Cuturapi en Puno, Lobitos en Piura, La Libertad en Ancash y Guayucachi en Junín. Respecto a la solicitud de revocatoria, procede solo una vez en el periodo del mandato de las autoridades y no implica nuevas elecciones, ya que los revocados son reemplazados. En el caso del alcalde, por el primer regidor en funciones, y si se trata del regidor, por el correspondiente accesitario de su lista. Cabe señalar que para revocar a una autoridad se requiere la mitad más uno de los votos válidos y deberá haber asistido a por lo menos el 50% de los electores hábiles del padrón electoral. Es importante resaltar que la revocación del mandato de autoridades es un derecho de control ciudadano, a través del cual la ciudadanía puede destituir mediante votación a una autoridad de elección popular antes de que expire el periodo para el que fue elegida. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales detalló en la siguiente nota el papel que desempeñará junto al Jurado Nacional de Elecciones en la consulta popular de revocatoria. Veamos. Convocada la consulta popular de revocatoria por parte del Jurado Nacional de Elecciones, la OMP inicia la organización y desarrollo de este importante proceso electoral, que se realizará el próximo 10 de octubre. La revocación del mandato de autoridades es un derecho de control ciudadano consagrado en la Constitución Política del Perú, a través del cual la ciudadanía puede destituir mediante votación a una autoridad de elección popular antes de que expire el periodo para el que fue elegida. Tras la venta de kits electorales, la OMP calificó los requisitos de las solicitudes de revocatoria y admitió a trámite 13 circunscripciones municipales de 11 departamentos. Según el cronograma electoral, el 27 de julio el Jurado Nacional de Elecciones aprobaría el padrón electoral, y en la primera semana de agosto se realizaría el sorteo de miembros de mesa para que posterior a ello inicie la capacitación a los actores electorales. Aquellos ciudadanos interesados en participar de las elecciones regionales y municipales 2022 deberán afiliarse a una determinada organización política hasta el 3 de octubre. El 3 de octubre es la fecha que se establece como plazo máximo para que un ciudadano se afilie a alguna organización política inscrita y pueda postular en las elecciones primarias previstas para los comicios regionales y municipales 2022. La Ley de Organizaciones Políticas señala que los postulantes a las primarias deben, de ser el caso, haber renunciado y estar afiliados a un partido o movimiento regional un año antes de la fecha de los comicios. Dicha afiliación debe realizarse en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Es importante mencionar que durante estas votaciones se elegirán a los gobernadores y vicegobernadores, así como a sus consejeros regionales. También se hará lo propio con los alcaldes y regidores. Bien, y de otro lado, la OMP informó que se iniciarán en breve las labores de coordinación para las elecciones municipales complementarias en Chipao, Ayacucho. El 10 de octubre, la OMP realizará las elecciones municipales complementarias en el distrito de Chipao, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, para elegir a su alcalde y regidores. Este distrito ayacuchano de pobladores, en su mayoría quechohablantes, está situado a 3.420 metros sobre el nivel del mar. Se puede llegar al distrito de Chipao viajando 13 horas desde Lima, por la ruta de Ica hacia Ayacucho. Dentro de su jurisdicción se ubican los centros poblados Yanama y Villajeja,
Es ahí donde los especialistas de la OMPE iniciarán labores de organización para la ejecución de este proceso electoral, donde 1.914 electores elegirán a sus autoridades ediles. De dicha población electoral, se tiene en mayor cantidad a mujeres, haciendo un total de 1.014 frente a 900 varones. El organismo electoral nuevamente aplicará los 7 protocolos de seguridad y prevención para que los electores concurran a las urnas, evitando riesgos de contagio por la COVID-19. Y en el siguiente informe de la OMPE, conozca a Chipao, el distrito ayacuchano, donde se llevará a cabo los comicios complementarios este 10 de octubre. El majestuoso vuelo de estos cóndores, que pueden alcanzar los 7.000 metros de altura, ampara bajo sus alas los sueños de 481 pobladores del anexo de Mayobamba, perteneciente al distrito ayacuchano de Chipao. Dispersos, según el último censo, en 397 casitas, la división matemática nos muestra que aquí no hay familias numerosas. 1 o 2 personas habitan en cada predio, hogares humildes que conocimos como el de Dina Munarri. Su quehacer diario suma el cuidado de su pequeño nieto a todos sus esfuerzos por subsistir con tan poco. Yo me levanto a las 5, a las 4 ya estoy sin fuera ya para ir temprano. Yo a las 5 yo me levanto para cocinarme. Y tengo un niño, un pequeño, eso tengo que atender. Le ha pasado accidente de su cabecita y eso está mal, por le ha tropezado carro. En coma estaba mi niño, ahora recién está un poco mejor. Su nieto. Pero ella, sentada bajo un árbol de manzanas, agradece lo que la tierra le da. A diario debe vender el único queso que le brinda su vaquita. 5 soles para comer y asistir a su nieto que se recupera de un accidente, mientras su hija busca trabajo en Lima. Yo vivo de los animalitos y trabajando así en la chacra ayudando a la comunidad. Es una comunidad que casi todo el día sale a pastar sus animalitos al monte y vuelve antes del anochecer. Sus integrantes deben darse la mano en medio de sus carencias, pues siempre habrá quien menos tiene. ¿Qué crece en la chacra? ¿Qué crece? Maíz, papa, luego nada más. ¿Y de eso vive? Ajá, sí. Para su población, promover el turismo ayudaría a su crecimiento. El mirador de los cóndores es su mayor atractivo. Llegar hasta aquí, a casi 3.600 metros de altura, es un privilegio de pocos, pues en este lugar, el apo guamaní o cóndor andino se deja ver a las 7 de la mañana. El cóndor majestuoso es libertad, libertad, libertad al volar. El cañón de Mayobamba es el hábitat natural de medio centenar de ejemplares de esta ave considerada sagrada. Se albergan y reproducen entre sus riscos y encantan con su impresionante vuelo al asomar los primeros rayos del sol. A las 7 de la mañana está aquí, volando por el aire. Y se va a tomar agua allá donde está más cerca adentro. En el cerro están en el cerro tomando agua. Le falta su, ¿cómo se llama? Para que tenga una casita nueva, así. Tener una caseta, mejores instalaciones. Baños, le falta, varias cosas le faltan, no tenemos nada, está como fuera que estaría botado. Para contribuir al progreso de nuestros pueblos, hay que participar de la elección de sus autoridades
y los habitantes de este anexo son conscientes de ello, aunque tengan que caminar los más de 15 kilómetros que los conducen a Chipao. Caminando, a veces cuando hay carro no vamos con carro. Casi una hora, digamos. En una hora. Sí, caminando, que vamos de paso nomás. Toman diciendo, vamos, chipayinos, toditos debemos votar para alcaldía nuevo, para que haga un futuro nuevo, para trabajar todo con sus anexos. 7 anexos tiene, pertenece a Chipao. Nada más le digo, es mi palabra. La orden de aislamiento social suspendió la jornada electoral del 29 de marzo, pero cuando se reprograme, ellos estarán listos para responder al esfuerzo y despliegue que hace la OMPE para dejar oír sus voces desde este hermoso rincón del país. Amigos, ahora les compartimos el hito electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante. En las elecciones de 1850 surgen las primeras organizaciones con una estructura que se asemeja a un partido político. En este proceso se observan características que se utilizarían en futuras contiendas, como la aparición de varios candidatos, el uso múltiple de propaganda política, el desarrollo de la campaña política y el nacimiento del plan de gobierno. En las elecciones de 1850 aparecen los llamados clubs. Por un lado surge la Sociedad Conservadora de la Constitución y de la Paz, que postuló la candidatura de José Rufino Echenique, y por otro lado, el Club Progresista con el primer candidato civil, Domingo Elías. Fue elegido en comicios populares como presidente del Perú, José Rufino Echenique. Jurado Nacional de Elecciones, velando por la gobernabilidad y la democracia en el bicentenario del Perú. La creación del Jurado Nacional de Elecciones fue determinante para logros de hitos electorales trascendentales. Al cumplirse el Bicentenario Nacional, el organismo electoral continúa empeñado en lograr una mayor participación y representación política. De 90 años fue determinante para la progresiva concreción de los más trascendentales hitos electorales que marcan nuestra historia republicana y sobre los que se construye nuestra democracia, actualmente en que se cumple el bicentenario de la independencia nacional. La propia instauración del JN en 1931, con la jerarquía del Poder Supremo, tuvo la voluntad de garantizar la independencia y autonomía en la labor electoral. El Estatuto Electoral dispuso el voto obligatorio en el país para los varones analfabetos mayores de 21 años. Estableció el registro electoral permanente y creó la libreta electoral como documento de identidad y de sufragio. El 7 de septiembre de 1955 se promulgó la ley que reconoció el derecho al sufragio de la mujer peruana. Este importante hecho propició un aumento de la masa electoral del país y dio un nuevo ritmo y fisonomía a la vida política. El 17 de junio de 1956, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas. En 1963 se da otro hito fundamental en la historia electoral del país, con la elección de los alcaldes a través del voto directo. Recién en 1979 que se logró el derecho universal al sufragio, es decir, se reconoció la ciudadanía plena a todas las personas mayores de edad. En 1997 se incorporó la cuota de género en la legislación electoral.
Igualmente, en el 2002 se aprobó la cuota del 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de manera exclusiva para las elecciones regionales y municipales. En tanto, en el 2006 se aprobó la cuota del 20% de ciudadanos jóvenes menores de 29 años en las listas de regidurías. En el 2020 se aprobó la ley que establece la paridad y alternancia en las listas de candidatas y candidatos en las elecciones. En este año se promulgó la ley que establece mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción del acoso contra las mujeres en la vida política. En la concreción de todos estos logros para la democracia, el JNE tuvo un rol preponderante, articulando con diversas organizaciones de la sociedad civil y la academia. El vocero del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Alberto Sánchez, señaló que esta semana se resolvieron los recursos presentados y se procederá a la proclamación de resultados. El Jurado Nacional de Elecciones emitiría el acta general de resultados de la segunda vuelta esta semana, ello tras resolver los recursos presentados por uno de los partidos políticos contra la proclamación descentralizada de los jurados electorales especiales. Así lo indicó el vocero del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Alberto Sánchez. Asimismo, detalló que se han presentado 10 apelaciones ante las resoluciones de 5 jurados electorales especiales. Ellos son de Chota, Cajamarca, Huamanga, San Román y Huancavelica, y están siendo analizados por el Pleno del JNE, siendo el único supuesto por cuestiones numéricas, ya que no se puede alegar otro argumento. Finalmente, indicó que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones convocaría una audiencia pública a mitad de semana aproximadamente. Amigos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales procedió a la entrega de los bonos a los miembros de mesa de las elecciones generales y detalló el procedimiento para el cobro de este incentivo para los miembros que aún faltan. La OMPE viene entregando a nivel nacional el incentivo económico a los miembros de mesa que ejercieron dicho rol en la jornada electoral del pasado domingo 6 de junio. Es así que el 24 de junio recibieron de manera satisfactoria la compensación de 120 soles los miembros de mesa del primer grupo y el jueves 8 de julio los del segundo grupo, quienes eligieron las modalidades de depósito en cuenta bancaria o billetera digital. En lo que respecta a la modalidad de pago presencial en ventanilla del Banco de la Nación, se está realizando de acuerdo al último dígito de su número de DNI. Por ejemplo, si termina en 0, el pago se realizó el 12 de julio, y si termina en 9, el pago será efectivo el próximo 23 de julio. Cabe precisar que la compensación económica para estos comicios ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre la OMPE y el Poder Ejecutivo, a través del decreto de urgencia número 006-2021, publicado en el diario El Peruano el 21 de enero de este año. Y a puertas de iniciar un nuevo periodo de gobierno, se espera que la juramentación de los 130 nuevos congresistas sea este viernes 23 de julio. Veamos los detalles. Enrique Wong, integrante de la Junta Preparatoria, señaló que el acto de juramentación para los nuevos legisladores se realizará en el hemiciclo principal, en grupos de 40 personas. En tanto, los congresistas que no hayan juramentado esperarán su turno en las salas Miguel Grau y Porras Barrenechea. Además, indicó que no habrá invitados durante la ceremonia. Tampoco podrán asistir los familiares de los nuevos congresistas. Esto con la finalidad de evitar aglomeraciones que puedan propagar la COVID-19. La juramentación se celebrará este viernes 23 de julio a las 8 de la mañana. Es importante mencionar que durante la instalación del Congreso de la República, quien preside la Junta Preparatoria es el parlamentario que obtuvo la mayor votación del grupo político que obtuvo el mayor respaldo en las urnas. De otro lado, los secretarios de la referida junta son los legisladores de mayor y menor edad. Todos en conjunto se encargan de coordinar con el presidente del Congreso de la República para la juramentación de los nuevos parlamentarios y la elección de la nueva mesa directiva. La instalación del Congreso se realizaría como en periodos anteriores el 27 de julio.
amigos, ahora vamos a hablar sobre la promoción de una cultura de paz, prevención de conflictos, balance de trabajo durante las elecciones generales 2021. Nos encontramos con Aldo Guamán, él es especialista en conflictividad de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Paloma, gracias por la invitación. A ti las gracias por acompañarnos. Por favor, coméntanos, ¿cuál es la labor que han realizado para estas elecciones generales 2021? Sí, bueno, en estas elecciones generales 2021, desde la Central de Operaciones del Jurado Nacional de Elecciones, hemos propuesto, hemos formulado, se ha diseñado una campaña, ¿no? Llamada Elige una cultura de paz, ¿no? Dado que sabemos que en general un proceso electoral, pues, como sabemos, es un concurso por obtener cargos públicos, ¿no? Mediante el apoyo de la voluntad popular. Sin embargo, podrían generarse escenarios de elevada competencia o antagonismo entre los participantes del proceso electoral, ¿no? En general, siempre y cuando esa confrontación se centre en el espacio de las ideas, los programas y las propuestas, es un ejercicio saludable en un proceso electoral. Lo que no es normal y sí debería preocuparnos y llamarnos la atención a toda la ciudadanía en general es la ocurrencia de hechos violentos, ¿no? Que pueden afectar la integridad personal y derechos fundamentales de otros ciudadanos, ¿no? Y el gran peligro de ese escenario es que se caiga una espiral de violencia, ¿no? En el que el nivel de afectación y magnitud sea mucho mayor, ¿no? Previendo este escenario, justamente, desde la Central de Operaciones se diseñó esta campaña Elige una cultura de paz, la misma que tiene como objetivo difundir valores democráticos, ¿no? Como el respeto, la tolerancia y el diálogo, que son valores esenciales, ¿no? En todo sistema democrático y que siempre es importante difundir, cultivar, enraizar, ¿no? En cada una de nuestras acciones, ¿no? Es por eso que también en los procesos electorales es importante que se difundan estos mensajes, ¿no? Y en general esa difusión también se podría extrapolar a otros espacios, ¿no? Porque la violencia se manifiesta en muchos ámbitos, ¿no? Bien, Aldo, para analizar un poco la situación que hemos tenido en este último proceso electoral, más específicamente en el tema de la segunda vuelta, se han generado algunos conflictos, riesgos electorales de repente. ¿Cuál es el balance que tienen ustedes, las cifras? Bueno, en general, como es de conocimiento público, han ocurrido un gran número, ¿no? De riesgos electorales. Sobre todo estamos hablando de acciones colectivas de protesta, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a las cifras vistas en la central, el gran porcentaje de esas protestas han sido pacíficas, ¿no? Recién en el último tramo se han visto acciones colectivas de protesta con más violencia. Esto en el caso de, por ejemplo, en el mes de julio han habido 3 de estos hechos violentos. Y en el caso del mes actual de julio, ya estamos hablando de 9 casos, ¿no? Es decir, ha habido un crecimiento considerable. Sin embargo, el gran número, el gran porcentaje, la gran proporción han sido hechos pacíficos, ¿no? Entonces, lo que es importante es exhortar justamente a la ciudadanía que en realidad el derecho a la protesta es un derecho que existe en todo sistema democrático, ¿no? Lo que sí está prohibido y lo que sí es nocivo y debería llamarnos poderosamente la atención es que este derecho a la manifestación degenere justamente ya en hechos de intransigencia, en hechos violentos que podrían afectar nuestra propia integridad y la integridad de otros ciudadanos también, ¿no? Entonces, eso es un poco ya la parte más negativa, de alguna forma, de que estas protestas podrían degenerar en hechos de violencia. Entonces, acá la exhortación es que la ciudadanía, en realidad, se tiene el derecho de manifestarse siempre y cuando estas manifestaciones no caigan justamente en afectar el orden público, ¿no? En generar hechos de violencia que justamente podrían degenerar en un escenario ya con un impacto mucho mayor, ¿no? Entonces, justamente esa es un poco la intención de la difusión de la campaña Elige una cultura de paz, que tanto desde la primera vuelta como la segunda vuelta, desde la Central de Operaciones, a través de todas las redes y canales de difusión con los que cuenta el Jurado Nacional de Elecciones, se ha difundido este mensaje en general a las sociedades políticas y a la ciudadanía en general, ¿no? Claro. Aldo, si hacemos una comparación de lo que ocurrió en las anteriores elecciones generales y en la segunda vuelta en el año 2016, a comparación de lo que ha ocurrido recientemente en estas elecciones generales y también de segunda vuelta, ¿por qué se ha incrementado de tal manera el número? ¿A qué responde esto? La cantidad de protestas, de riesgos electorales y conflictos.
No, en general, claro, estas protestas se centran en el cuestionamiento de algún aspecto particular de la elección, ¿no? De repente, si se compara con anteriores procesos electorales, eso un poco habría marcado la diferencia, ¿no? Sin embargo, viendo cifras de anteriores procesos, ha habido una tendencia muy parecida, ¿no? Del número de cantidad de acciones colectivas de protesta que han ocurrido en anteriores procesos electorales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si comparamos con procesos, por ejemplo, de carácter subnacional, Ajá. ahí incluso el nivel de conflictividad ha sido mucho mayor, ¿no? En general, pues, en este proceso electoral se ha advertido una tendencia muy parecida a anteriores procesos generales, ¿no? Y un poco la idea es que con esa campaña, ¿no?, de cultura de paz también se puedan prevenir estos hechos que al fin y al cabo, pues, la violencia nos perjudica a todos, ¿no? Es por eso que al momento de formular, por ejemplo, esta campaña, estos spots, ¿no? Bueno, esa campaña, justamente te quería comentar que hemos difundido spots, ¿no? Tanto en video como a nivel de radial, de audio, y también piezas gráficas, ¿no? Pero no solo ha sido en castellano, ¿no?, sino también ha sido en lenguas nativas, porque recordemos que un gran número de lectores son hablantes de otras lenguas, ¿no? No solo el castellano, sino hablan aymara, chánica, bajún, y forman un gran número de lectores. Claro. ¿No? Es por eso que también se han priorizado estos materiales en estas lenguas, ¿no? Para llegar a la mayor cantidad de lectores, ¿no? Sí. A nivel nacional. Y de diferentes zonas del país, además. Aldo, respecto a las zonas en las que se ha incidido más, y recordemos que la campaña se da antes, durante y después del proceso electoral, y es precisamente lo que están haciendo en este momento. Claro, esta campaña, bueno, se ha difundido a nivel nacional a través de las redes del Jurado Nacional de Elecciones, del Observatorio para la Gobernabilidad, el Infogop también, ¿no? También los canales con los que cuenta Alianza Estratégica, el canal del Jurado Nacional de Elecciones. En realidad la difusión ha sido por varios medios, y como tú lo señalaste, ¿no? No ha sido solo durante la elección, por ejemplo, sino ha sido también antes y también después, ¿no? En total han sido 10 spots en video y 5 piezas gráficas que se han estado difundiendo en estos diferentes medios que he señalado, y se van a seguir difundiendo también, ¿no? Porque consideramos que esto son contenidos importantes que tienen que formar parte, creo, de nuestro día a día, ¿no? Ya de acá en la próxima semana, en los próximos días, se van a seguir difundiendo este material. Es por eso que invito, ¿no?, a toda la ciudadanía a que pueda visitar las redes del jurado, las redes, el canal del jurado, que también vamos a difundir por ahí estos spots. El Observatorio de la Gobernabilidad, Infogop, también va a tener esos contenidos de cultura, elige una cultura de paz, que se van a seguir difundiendo, ¿no? Bien, entonces la invitación está hecha para aquellas personas que deseen ver este material bastante importante que elaboran ustedes desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Pero Aldo, ya para finalizar con la entrevista, también es importante hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad, a la responsabilidad de los líderes políticos, porque ya en las próximas horas seguramente el Jurado Nacional de Elecciones estará realizando la proclamación de los resultados de esa segunda vuelta electoral. Así es, ¿no? Exhortamos en realidad a todas las organizaciones políticas, a los militantes, a los simpatizantes, a la ciudadanía en general, ¿no? Justamente a mantener un clima de paz, ¿no? Que el proceso electoral se desarrolle en un clima de paz, que las ideas puedan ser justamente difundidas, polemizadas a través de los medios que están establecidos para tal fin, ¿no? Y no caigamos en justamente cometer hechos de violencia, ¿no? Parece mentira, pero desde que uno opta por una opción de elegir una cultura de paz, esto puede tener un efecto positivo y multiplicador a nuestro alrededor, ¿no? Basta con que yo tome esa actitud positiva y de rechazo, ¿no?, de condena a la violencia, para que mi alrededor también tenga esa actitud, ¿no? Entonces, cultivemos esa actitud y sigamos eligiendo una cultura de paz, ¿no?, en este proceso electoral.
Perfecto, y claro, de manera física, en la realidad, en las calles, pero también de manera virtual, que ahora tenemos ese canal para socializar entre todos. Aldo, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido como siempre un gusto conversar contigo. Gracias. Cuídate, gracias. Hasta luego, gracias por tu tiempo. Amigos, hemos hablado sobre la promoción de una cultura de paz, campaña que realiza el Jurado Nacional de Elecciones para cada elección, para cada proceso electoral. Nosotros tenemos que hacer una pausa, volvemos. Bien, la OMPE dispuso el 22 de julio como fecha límite para la rendición de cuentas de partidos políticos que recibieron financiamiento del Estado. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, a través de la Resolución Jefatural número 189-2021 JNE-OMPE, publicada en el Diario Oficial El Peruano, dispuso fijar la fecha límite de presentación de la rendición de cuentas que efectuarán los partidos políticos beneficiarios del financiamiento público directo correspondiente al ejercicio anual 2021 en el periodo enero a junio, el próximo jueves 22 de julio. Según la Ley de Organizaciones Políticas, los partidos políticos que obtienen representación en el Congreso reciben financiamiento público directo del Estado. Como se recuerda, para el actual periodo legislativo son 9 las organizaciones políticas que cuentan con este tipo de financiamiento, con el objeto que lo destinen en actividades específicas como la formación, capacitación e investigación, y en actividades de funcionamiento ordinario. Amigos, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social también nos informa sobre sus principales actividades en regiones. Veamos. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es lunes 19 de julio del 2021. Estas son las principales noticias. La ministra Silvana Vargas acudió al Estadio Chancas de Andahuaylas, ubicado en Santa Anita, para acompañar la segunda vacunatón contra la COVID-19, que durante 36 horas ininterrumpidas atendió el sábado 17 y domingo 18 en 22 vacunatorios de Lima Metropolitana y Callao. Junto a representantes del Ministerio de Salud y del alcalde distrital José Luis Nole, la titular del MIDIS recorrió las áreas de vacunación para primera y segunda dosis y conversó con las personas que fueron inmunizadas. Quienes ya tienen la primera dosis, que no se olviden de que una no es ninguna, que tienen que venir por la segunda, y quienes tienen la segunda, que no se olviden que proteger nariz, boca y barbilla a través de la mascarilla sigue siendo importante. El portal pongoelhombro.go.pe está disponible. Fíjense cuándo les toca vacunarse y asegúrense de llegar ese día. Si no pueden ese día, hagan uso de la vacunatón, que para eso está, para asegurarse de que llegamos al mayor número de personas en el menor tiempo posible. La intervención temporal Hambre Cero, que surgió en respuesta a la emergencia sanitaria por la COVID-19, ha logrado atender a más de 1 millón de usuarios, informó la ministra Silvana Vargas. Fue durante su participación en el webinar Democracia sin Hambre, Análisis y Retos para el Perú del Bicentenario, organizado por la congresista Carmen Omonte, en colaboración con el Instituto Internacional para el Desarrollo y la Democracia. La titular del MIDIS dijo que Hambre Cero ha sido un trabajo articulado entre diversos sectores y destacó que está quedando un modelo de gobernanza territorial. Pero a la vez estamos dejando una hoja de ruta para el diseño de lo que sería el programa presupuestal orientado a resultados Hambre Cero, que permita sostener la articulación de las intervenciones más allá del modelo, más allá de la institucionalidad y las agendas territoriales, un instrumento presupuestal que permita efectivamente la asignación de recursos con lógica orientada a resultados y enfoque territorial. El MIDIS acompañó la firma de las agendas territoriales Hambre Cero de los gobiernos regionales de Ayacucho y Cajamarca y de la Municipalidad Provincial de Huanta en Ayacucho. De esta manera, la agenda territorial Hambre Cero se incorpora en sus planes estratégicos y operativos para promover el desarrollo económico regional y la seguridad alimentaria. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Amigos, en el marco del Bicentenario Patrio les compartimos el segmento 200 Momentos de Gloria. La canción Contigo Perú es el segundo himno para los peruanos que luego de más de 3 décadas le entonaron en un mundial. Una hinchada que fue premiada como la mejor del mundo. Veamos. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la selva, contigo Perú. El mundo se quedaba inmudecido al contemplar a los peruanos cantar con tanto amor a su patria. En Rusia, miles de peruanos con lágrimas en los ojos cantaban Contigo Perú, esa declaración de amor al lugar que nos vio nacer y que luego de 36 años era entonada en un mundial. ¡Se acabó! ¡Vuelve Perú a un mundial, Ramón! ¡Ha ganado Perú! ¡Ha ganado 2-0! ¡Es la locura en la cancha! ¡Es la locura en la tribuna! And we're delighted to announce the winner is... Perú fans. El mundo consideró a los peruanos como la mejor barra del planeta y se rindió ante un tema que con tanta pasión puede graficar lo que hermana a una nación. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Mirá, Perú, esta es buena, ¿eh? Estamos de vuelta, acá viajan más de 30 millones de peruanos. Muy bien. La gente estaba como sorprendida, nunca habían visto una afición tan alegre, yo creo que nunca habían visto tanta gente junta acá además, así que de verdad ha sido una cosa espectacular. Porque yo lo he prometido, te verás en toda parte, Clasificamos, dejamos todo tirado y nos vinimos con la familia. Sin entrada, sin hospedaje, sin nada, compramos el pasaje. Desde Arequipa, muchas horas de viaje, pero vale la pena. Cuando en 1987 Óscar Avilés y Arturo Sambo Cabero cantaron ante la OEA Contigo Perú, hicieron llorar al continente con ese tema considerado un patrimonio artístico de América. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, y se hará victoria nuestra gratitud. Vamos, Arturo. Quisiera darte mi vida y cuando me muera tener el honor de unirme en mi tierra contigo, Perú. En el Bicentenario Patrio, Contigo Perú es considerado como un segundo himno, aquella canción que hace llorar a todo peruano que la escucha y que la usamos para darnos valor, para superar momentos difíciles y para darnos coraje y salir adelante. Hoy día es el momento de demostrar que somos luchadores. Vamos a luchar hasta el final.
¡Vamos, Perú! Vaya que sufrimos, y como la picardía de nuestro fútbol, la hinchada peruana cautivó al mundo con su alegría, hermandad y ese amor sobrecogedor a su terruño. Una afición que más allá del resultado disfrutó ver a nuestro país en la vitrina del mundo y que sintió el gozo de cantar el himno patrio lejos de casa. Pongo mi pecho acá, mi botellita de agua para entrar a la cancha, canto el himno nacional con fuerza lo canto, así, con cariño, para ganar. Facilitato Gianluca Lapadula. Cuando le pidieron a Gianluca Lapadula tocar un tema de sus orígenes peruanos, no dudó en escoger Contigo Perú, esa canción que estremece el alma de todo peruano. La que sigue inspirando nuevas conquistas y el sueño de volver a un mundial. Una canción que es un hermoso pretexto para gritarle a los cuatro vientos que somos peruanos. Amigos, ahora tenemos una entrevista, vamos a conversar con Creusa del Campo y es especialista en políticas culturales. Hablaremos sobre el desarrollo de la política cultural en el marco del bicentenario de nuestro país. ¿Cómo está, señorita? Muy buenos días, bienvenida. Hola Paloma, un placer estar con los amigos del Jurado Nacional de Elecciones, por supuesto, y dispuesta a absolver todas sus dudas sobre la política nacional cultural al 2030. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es cierto, hace un año el ministro de Cultura, Alejandro Neira, presentó la primera Política Nacional de Cultura del Perú. ¿Cuál es su lectura respecto a este plan nacional? Sí, es correcto. Estamos a un día justamente de cumplir un año del lanzamiento de la Política Nacional de Cultura en la gestión del ministro Alejandro Neira. Bueno, a estas alturas y teniendo en cuenta la llegada de nuestro bicentenario, siento que los objetivos prioritarios cobran un mayor valor, ¿no? Tenemos 6 grandes objetivos prioritarios en esta Política Nacional de Cultura, en el que yo considero el más importante de todos, teniendo en cuenta justamente este corte que nos hace el bicentenario de cumplir 200 años de la independencia de nuestro país, el fortalecimiento de la valoración de la diversidad cultural, hoy más que nunca viene a ser uno de los objetivos prioritarios en la gestión cultural en el país, ¿no? Tú sabes que este proceso surge a partir de ya trabajo que se venía haciendo desde el 2013 hasta el 2017, finalmente en el 2018 ese plan marca la pauta y aprueba esta guía de políticas nacionales en la cual cultura también se tiene que un poco encajar, ¿no? Entonces a partir de ese plan y la implementación de esta nueva visión del Estado, cultura también se acoge y genera este documento final que es la Política Nacional de Cultura. Te decía yo que el tema de la diversidad cultural me parece trascendental, lo tenemos como algo prioritario, entendido desde el Proyecto Especial Bicentenario como los nudos estos que como sociedad tenemos que resolver. Entonces me parece que más que nunca se encuentra vigente, ¿no? Sí, bastante importante realmente esto que se ha emprendido en nuestro país, y ahora la consulta va a saber cómo contribuye este Plan Nacional de Cultura en el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de nuestro país. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esta política nacional es este documento que rige el destino cultural de la nación y el objetivo principal es orientar, integrar y
articular la intervención del Estado, ¿no? Ya lo decía yo con el tema de la diversidad cultural, pero otra de las cosas importantes e importantísimas es generar, por ejemplo, otro de los objetivos prioritarios importantes es generar la sostenibilidad del sector, que de todas maneras influye finalmente en la gobernabilidad del país. El tema de los derechos culturales es básico, ¿no? Esta política está aquí y ha llegado para implementarse, para defender los derechos culturales de la población, derechos que hace 50 años probablemente se consideraban de segundo orden, pero hoy en día son cada vez más relevantes y deben de ser tratados como de primer orden, como cualquier derecho, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos derecho a ejercer una vida cultural plena. Entonces, a partir de la ejecución, de la correcta ejecución de ese derecho, el país comenzará a desarrollarse de una mejor manera, ¿no? Entonces, eso definitivamente impacta en la gobernabilidad. Uno de las críticas que se le ha realizado siempre al sector cultura y al Ministerio de Cultura es que falta modernizar, se habla de mucha burocracia. ¿Qué se debería hacer para revertir esta situación? Bueno, como te comentaba yo sobre los objetivos prioritarios, ¿no? En el tema por ejemplo, en el tema de identidad cultural, la política nacional habla de estrategias para fortalecer la identidad, con especial énfasis en los pueblos originarios y afroperuanos. Otra de los indicadores o de los lineamientos que tiene esta política nacional en el rubro de diversidad e identidad cultural es atender y sancionar el racismo y la discriminación étnica. Luego tenemos algo muy importante, que es generar la pertinencia cultural en los servicios públicos. Quiere decir que, por ejemplo, deben estar implementadas las mesas de partes en lenguas originarias, en las zonas pertinentes, ¿sí? Cosas como estas. La producción y la difusión de contenidos culturales es fundamental en la televisión pública y en la radio, por ejemplo, ¿no? Esas serían algunas cosas sobre identidad, pero luego tenemos en participación de la población, que es algo que también estamos buscando mejorar. A partir de la implementación de la política nacional tenemos que es necesario desarrollar capacidades en los maestros de arte, en los mediadores de arte. Es necesario desarrollar públicos. Hay que enseñarle al público a consumir cultura. Es difícil y según las encuestas los peruanos consumen muy poca cultura. Entonces es momento de trabajar eso, de mejorar eso con el público, ¿no? Facilitar el acceso económico y social es otro punto fundamental desde mi mirada, ¿no? Quiere decir generar más espacios donde las entradas, por ejemplo, sean más cómodas para que la gente pueda ingresar, o proporcionar espacios donde se pueda consumir arte y cultura de manera gratuita, ¿no? Claro. Tienes todas estas cosas, estas acciones que son necesarias implementar. ¿Con qué otro tipo de acciones podríamos enseñar a consumir cultura? Bueno, hay una serie de cosas, es una cadena, ¿no? Entonces, uno para llegar a ese punto final debe de comenzar a fortalecer al sector, digamos, ¿no? Entonces, tú tienes que preparar a los agentes culturales. Los agentes culturales deben estar correctamente capacitados, muchos de ellos son empíricos, ¿sí? La mayoría de los agentes culturales, los gestores culturales son empíricos, quiere decir que no han estudiado para hacerlo, es necesario estudiar para hacerlo. Hay un déficit muy grande de gestores culturales que no saben que tienen grandes ideas y que las desarrollan en la realidad, pero que al momento de postular, por ejemplo, a fondos públicos o fondos internacionales, no lo pueden hacer porque no pueden trasladar esa experiencia, eso que realizan en el día a día, a la formulación de un proyecto. Entonces, parte de esa cadena es fortalecer primero a los agentes, luego también es muy importante fortalecer el sector, proporcionar, por ejemplo, mecanismos por ejemplo, exenciones, por ejemplo, en los temas de derecho o en los temas municipales, ¿no? ¿Qué tal que las organizaciones culturales por allí tengan más beneficios que asociaciones
organizaciones de otra clase o empresas naturales, ¿no? O sea, es como una línea. Primero fortalecemos a los agentes, luego les damos ciertos privilegios o beneficios a las empresas que desarrollan servicios culturales y finalmente llegamos al público, ¿no? Y en cuanto corresponde al público, yo te decía, ¿no? Por ejemplo, bajar los costos de las entradas, generar más oportunidades de presentaciones culturales, ¿no? Abrir los espacios públicos, fundamental hoy en día que los parques se utilicen como anfiteatros, como lugares de exposiciones donde la gente, la juventud, las personas mayores puedan ir y consumir directamente la cultura. Bien, si podemos hacer una evaluación o un balance de lo que ha significado todo este año tras la vigencia de este Plan Nacional en el Perú, ¿cuál es su evaluación, su lectura? Bueno, yo creo que teniendo en cuenta que el problema principal era, ¿cómo decirlo?, identificar, o sea, era que, mejor dicho, los peruanos no ejercitábamos una vida cultural plena, el tema de la pandemia ha impactado muchísimo, ¿no? Porque hemos tenido este súper inconveniente. Nosotros queríamos que nuestros connacionales pudieran asistir a más espectáculos, pudieran sentirse orgullosos de su identidad, y la pandemia ha paralizado la realización de espectáculos, ¿no? Y nos ha pasado a la virtualidad. Hace poco leía una entrevista a la directora ejecutiva de Bicentenario y ella enfocaba, digamos, los caminos a dónde seguir en pueblos en líneas generales, mujeres y virtualidad. Entonces, a partir de esto, este sacudón que es la pandemia, nos hemos reconfigurado mediante la virtualidad, claro. Es correcto. Entonces, hemos tenido que buscar las formas de comunicarnos con este público a través de lo virtual, pero creo que también a partir de la pandemia se ha desarrollado un trabajo interesante del Estado, en especial en lo que corresponde a interculturalidad, del Viceministerio de Interculturalidad, en cuanto a satisfacer las necesidades no solo sanitarias o en este contexto primigeniamente sanitarias de los pueblos originarios, entre otras cosas, ¿no? Claro. Pero que ha servido, o sea, la pandemia, si lo vemos, bueno, de esa manera. Todavía queda además un trabajo pendiente, ¿no? Sí, o sea, yo siento que ante este grande golpe que significó la pandemia, nos hemos reconfigurado más creativos que nunca, ¿no? Bien, listo. Señorita del Campo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. No, muchas gracias a ustedes y a disposición siempre de la colectividad. Muchísimas gracias. Cuídese. Hasta luego. Amigos, nosotros vamos a seguir con el desarrollo de más información. Sí. Rápidamente vamos a ver lo que la Agencia de Noticias Andina nos comparte, las 5 noticias oficiales más importantes del día. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, expresó su seguridad en que el plan de vacunación nacional continuará aún con los cambios políticos que se avecinan gracias a la institucionalidad en el sector salud, que ha generado fortalezas, por lo cual confió en que no habrá ningún retroceso en la continuidad de las acciones emprendidas para enfrentar la pandemia de la COVID-19. A partir de hoy, lunes 19 de julio, los vacunatorios de Lima y Callao atienden hasta las 7 de la noche, a fin de recibir a quienes solo pueden acudir al salir de sus centros laborales o tengan mayores oportunidades de movilizarse por la noche. La velocidad máxima para los vehículos que circulen por las calles y jirones será de 30 km por hora, mientras que en las avenidas será de 50 km por hora. Según la norma que modifica el Reglamento Nacional de Tránsito, reducir la velocidad en las vías urbanas y reconocer al ciclista como usuario vulnerable constituyen los primeros pasos para afianzar la importancia de la movilidad activa. Lambayeque celebra mañana 34 años del histórico hallazgo arqueológico de la tumba intacta del Señor de Zipán, un descubrimiento que cambió radicalmente los conocimientos que se tenía sobre las antiguas culturas peruanas. Por la pandemia, el Museo Tumbas Reales de Zipán y el Museo de Sitio Huacarrajada Zipán ha programado actividades virtuales. Las regiones de Lima, Cusco e Ica lideraron la afluencia de visitantes a sus atractivos turísticos durante el primer trimestre del 2021, con más de 400.000 turistas, indicó la Sociedad de Comercio Exterior. El 95.5% fueron peruanos y el 4.5% extranjeros.
De enero a marzo se registraron 448.675 visitantes, cantidad inferior en 82% respecto al similar periodo del 2020. Por otro lado, el responsable de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Minedu, José Vera, detalló que los colegios de Lima y Callao no han sido incluidos para el retorno a las aulas debido a los indicadores de la pandemia. De las 2.933 instituciones educativas habilitadas en los ámbitos urbanos para que regresen a la escuela semipresencial, los colegios de Lima y Callao no han sido incluidos en esta lista, debido a los indicadores epidemiológicos. Así lo anunció el portavoz del Minedu, José Carlos Vera. Asimismo, recalcó que el proceso de vacunación contra la COVID-19 continúa con la serenidad de ahora. El próximo año se estaría viendo retorno total a las aulas a nivel nacional. El funcionario también indicó que hasta la fecha, 75.000 docentes rurales ya recibieron su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, resaltando que la cifra crece cuando se contabiliza a los maestros de zonas urbanas, ascendiendo un poco más de 260.000. Agregó que si bien la vacunación no es un requisito para el retorno a clases, sin embargo es una condición favorable que da confianza y seguridad a la comunidad educativa para un retorno más seguro. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, en el canal 516 de Movistar TV y por supuesto en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Los dejamos con imágenes de Amazonas. Permiso.